¿Qué tal? Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Pues muchas gracias a todos, gracias al doctor Tomasini, todos los que nos están viendo a través de YouTube o que están ahora presentes. Pues gracias por su tiempo, espero que sea un programa de mucho aprendizaje, más sobre estas verdades divinas y le agradezco al doctor como siempre por su presencia, su tiempo en poder contestar estas preguntas que nos ayudan muchísimo a entender cada vez más estas verdades de Luisa en el libro de cielo. Así es que adelante con la primera pregunta, si es que A ver, Tessa. sí, doctor, buenos días. Quiero saber eso Hola, de si se necesita, es necesario el exorcismo cuando ya uno tiene ya el conocimiento de la divina voluntad, o cómo es ese proceso en divina voluntad. ¿cómo es ese proceso en la divina voluntad? Es que en la divina voluntad no existe ese proceso. O sea, lo primero que debemos entender es, bueno, vamos a empezar por el principio. El exorcismo es una práctica supuestamente para expulsar el demonio o los demonios, espíritus malignos que están, pues, sojuzgando a una persona. La primera cuestión es, ¿existe posesión demoníaca? ¿Sí o No, no? no. No existe posesión demoníaca. Jesús nos ha aclarado muchas veces que Él creó una voluntad libre que nadie puede sojuzgar. Y bueno, si lo dice Jesús, debemos creerle, ¿no? Por lo tanto, una voluntad no puede ser dominada, o sea, por algo externo, algo ajeno a ella. Dice, ni siquiera yo puedo hacerlo. Así que si Dios no lo puede hacer, menos el demonio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que existe? Bueno, lo que existe es una entrega. La persona va diciendo poco a poco, va diciendo un sí, sí, y cada vez es un sí más profundo y le va abriendo la puerta al demonio hasta que puede llegar a dominarlo, sí, pero no es posesión, es Ujú. entrega. El, la otra forma de ataque del demonio son las vejaciones, o sea, vejaciones que pueden ser internas o pueden ser externas. Las vejaciones internas son pensamientos obsesivos y el más frecuente son los celos. Creo que Los algunos de celos, ustedes, los celos, los celos. o sea, Wow. ese celo que en ocasiones llega a acciones extremas, ¿no? Como a matar al ser querido. Así Ujú, es. ujú. Entonces, eso es una vejación de pensamientos obsesivos. Hay muchos, pero como ejemplo, el más fácil de reconocer sería este. También leyendo Las, un horóscopo, ¿no? Leyendo los horóscopos los también, horóscopos, o sea, aficionarse a lo oculto, al oculto. tratar de descubrir lo que no es accesible a nosotros, ¿no? Ujú, En segundo lugar, o sea, una acción, un ataque exterior, una vejación exterior. Poner en contra de la persona a la que quiere atacar, ponerla en contra con su familia, con sus compañeros de trabajo, o sea, con todo el entorno que la rodea y generalmente se ponen en contra de aquella persona. Eso también es una vejación. A veces es en el trabajo, o sea, despidos injustificados, en fin, dificultad para conseguir trabajo, porque por acción del demonio no permite que las personas que sí lo dejan actuar en él, o sea, le pongan obstáculos a esta persona. Y así podríamos hablar de muchas cosas, incluso de enfermedades. ¿El demonio es capaz de producir enfermedades? Sí.
y enfermedades que son, la primera pista para eso es que son enfermedades que no son reconocibles desde la práctica médica. Enfermedades que pueden llegar incluso a procesos quirúrgicos, pero que de un momento a otro se curan y aparece otra enfermedad diferente. Y de esto es relativamente frecuente. O Sí, sea, hay veces que personas tienen familiares que están hospitalizados y que tienen un determinado diagnóstico, que están a punto de entrar a cirugía y de un día para otro se curan, pero aparece una nueva enfermedad. Yo en lo personal conozco una que estuvo 6 meses internada con diferentes diagnósticos. O sea, hay diagnósticos graves que en un momento dado, cuando se iba a buscar la solución, se quitaba y empezaba con otro. mira. La, ¿Cómo diríamos? La afirmación de que esto era algo producido por el otro es que se le aconsejó al familiar que usara agua bendita como agua de uso. Ya. Y efectivamente, con eso, al cabo de un mes, logró salir del hospital. Y ya después investigándola, bueno, tenía ese tipo de práctica esotérica, lectura de cartas, la ouija, en fin, todo eso que hay en la actualidad. Entonces, el exorcismo sirve, sí, definitivamente sí, pero siempre y cuando la persona esté totalmente de acuerdo. Si Doctor, ¿y no, así también la falta de trabajo también puede inducir a eso? así, Mm, o sea, el demonio te ataca a través de quienes se dejan atacarte. mm, Por ejemplo, una relación familiar normal, estable, y si hay alguna persona que le permita al demonio ponerse en contra de ti, empieza a haber ese problema. Pero siempre es por un decirle sí al demonio de la otra persona. mm. En fin, es toda una serie Sí, es de bastante. ataques. Lo único que hay que resaltar es que posesión no existe. Es Hay entre. casos, hay casos excepcionales, como en Emily Rose, en que es por voluntad de Dios y con una finalidad determinada. La finalidad siempre será demostrar que el demonio existe, ¿sí? En fin, pero son extraordinarios y ahí no hay exorcismo que sirva. Mm, Igual que interesante. cuando, Bien amplio igual ese que, tema. ujú, igual que cuando hay una entrega, si la persona no está en la apertura para dejar todo lo que ha ido teniendo, lo que ha ido asimilando, no hay forma de que el demonio se salga, ¿sí? Mm. En fin, así es la cosa. Ya, doctor, Entonces, ese sería como el punto principal, ¿no? de Todos conocer. esos, todos esos poseídos de Hollywood Ujú. no es más que pura fantasía, ¿no? Sí, doctor. Está bien. Doctor, por eso lo contrario, ¿no? Lo contrario sería donde no hay nada, donde el demonio no ingresa, en donde está, vamos, tus conocidos, familiares, es porque no puede ingresar y pues se mantiene la armonía, la paz y todo lo Así demás, es. ¿no? Y mira, esto quizá parezca raro, pero yo diría que todos estamos endemoniados. Bueno, Todos. pero poquito. ¿No? Poquito. O Poquito. sea, Pero tampoco lo pongamos así, pero No, ¿por qué, doctor? ¿Por qué dice eso? porque todos pecamos. Ah, sí, pues, sí. Todos pecamos.
¿Y Sí, qué es el pecado? alejamiento Es de Dios, de y, vida un, divina. y uno ponerse a los mandatos y a la vida que Dios quiere que sigamos. Y eso, la mayor parte de las veces, empieza por una instigación del demonio. Entonces, no nos hagamos así los muy santos, ¿sí? Ni queramos asistir a un exorcismo, porque a lo mejor los exorcizados somos nosotros. A nosotros Sacamos las cadenas, los clavos, y filmados todavía. No, Así es. Y una enfermedad neuropática, doctor, también puede ser causa entonces de un... Es que ahí me pones en un dilema. O mm, sea, hay enfermedades que son orgánicas y ujú. bueno, eso no tiene nada que ver con el otro. Pero tan es cierto que en el libro de Job, si Ah, ustedes recuerdan, sí, 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 en el libro de Job, Dios le da permiso de enfermarlo, pero sí. le pone un límite, Ujú. no lo mates, No lo mates, sí. lo cual quiere decir que también podría tener el poder de llevarnos a la muerte. claro, Eso sí es, eso es lo que sí, implica. eso es lo que, sí, En fin, es un tema muy amplio, muy es un amplio. tema muy controversial Sí, y es un tema que apasiona a las personas, sí, bastante. porque casi todo mundo piensa que está poseído. Mira, es como si tú ves en tu esposo alguna cosa rara, dices, no, trae un demonio adentro. Se ve distinto. Sí, pero a Job lo probó dejándolo sin familia, sin nada, todo él prácticamente un enfermo ya era, y Dios le concedió de nuevo Ujú. todo después, ¿no? Bueno, Lo esas restauró. son esas son las vejaciones a nivel familiar, las Mm, vejaciones a nivel social, las vejaciones a nivel económico. O sea, son los planos donde el demonio puede atacar. sí, pero ahí lo probó para saber a él si el amor que le tenía, ¿no? Job a Dios. Ujú. Pero no fue Dios el que lo probó. Ah, Dios le está demostrando al demonio que cuando alguien lo ama, no lo puede corromper. sí, Y si el demonio corrompe a alguien, es que no tenemos firme nuestro amor hacia Dios. exacto, clarito, clarísimo en ese libro de Job. Ujú. Ujú. Sí, Bueno, doctor. en un divino es más, ¿no, doctor? ¿Ok? En los divinos que viven la divina voluntad ya es diferente, ¿no? Ya tienen otra Bueno, protección. por eso, la persona que vive en la divina voluntad, el demonio atacaría en tu voluntad, pero tu voluntad ya no es la que rige en ti, sino es Ujú. la divina voluntad. Por lo tanto, el demonio no tiene nada que hacer ahí. Ya ves, ya ves. Estamos en buen camino, doctor. Estamos en buenas manos. Hemos Así escogido es. el mejor camino. Ujú. Ya, Exacto. gracias, doctor. Doctor, preguntan acá en el chat, dicen, ¿cómo fue la conversión de María Magdalena? ¿Hubo exorcismo? No, lo único que hubo en María Magdalena fue, bueno, se dice que Jesús expulsó 7 demonios de María Magdalena. Eso es totalmente falso. En el Evangelio, como fue revelado de María Valtorta, Jesús explica que él no hizo nada, lo único fue habló, le habló a María Magdalena y no le habló directo. En una de sus prédicas, María Magdalena acudió porque ella quería seducir a Jesús. Lo había visto en el lago, le había gustado y quería cohabitar con él. Entonces llega a provocarlo en una de las veces que está predicando y Jesús prácticamente la corre.
Entonces de ahí ella empieza a acudir a escuchar a Jesús. Y en una de ellas está escondida, escuchando. Jesús se da cuenta que ahí está ella y empieza a hablar de la lujuria, empieza a hablar de los males de las personas que se dejan llevar por la lujuria, de los males que ocasiona en forma familiar. Y esa palabra, esas palabras son las que penetran en María Magdalena y ella empieza a reflexionar a través de esas palabras, poco a poco, poco a poco, poco a poco. En un tiempo después de eso, ella regresa a su casa con Lázaro y Marta, que eran sus hermanos, y Marta está muy contenta por el regreso de ella, pero de repente se va otra vez. Y entonces Marta como que se queja con Jesús y le dice que ya ha regresado a su vida licenciosa. Y Jesús le dice, déjala, no llores por ella. Ella ya tiene dominado al demonio, lo tiene agarrado del cuello y lo único que le hace falta es arrojarlo de él. O sea, el exorcismo de Jesús no existió, sino lo que existió fue la palabra de él y la conversión fue de ella por medio del conocimiento que la palabra le dio. Así que no hubo exorcismo de Jesús. Ok, doctor. María Elena, adelante. Buenos días a todos. Doctor, yo tengo dos preguntas. Una es, entiendo que viviendo en la divina voluntad o tratando de vivir en la divina voluntad, la divina voluntad se corre hacia atrás en mi vida por todos aquellos pecados, pues que no estuvieron hechos dentro de la familia, de la divina voluntad. ¿Qué pasa si en este proceso eh, yo de repente tengo como, me acuerdo de un pecado que quedó en el pasado y voy y lo confieso? Y posteriormente me llega otro, otro como Recuerdo. recuerdo de otro pecado y así. Y entonces mi pregunta es, ¿qué pasa si yo estoy haciendo como, yendo a confesarme? Si lo que quiero entender es que si tratando de vivir en la divina voluntad se va a correr hacia atrás para tomar todo eso, obviamente no por mí, mi esfuerzos, sino no va a ser mi mérito, sino que va a ser el mérito de Jesús. Pero, ¿qué pasa? Esos recordatorios son que me los pone Jesús, como si quisiera que los declarara, o si quisiera tener como un poquito más claro esta parte. Eso es signo de que desconfía de la misericordia de Dios. O sea, eso no es producido por Dios ni por el demonio. Eso es producido por usted misma, en que no confía en el perdón de Dios. O sea, un pecado que es perdonado, ese pecado ya no existe para Dios, ni debería de existir para usted. Por lo tanto, el recordarlo es cualquiera de dos. O está extrañando el pecado, que esa es otra cosa que es posible, o está desconfiando del perdón que Dios le otorgó. Y eso no es, vuelvo a repetir, no es de Dios, no es del demonio, eso es de la persona. Entonces, en la divina voluntad no hay ninguna razón para acordarnos de los pecados anteriores. Ok. ¿Sí? Así que no hay problema. Muy bien. Y la otra pregunta es, bueno, yo ya estoy ahorita en edad de, en 2 años, poderme jubilar. He escuchado en algunas charlas, lo he escuchado a usted decir
que digamos que mi futuro, no tendría que estar basado en esa pensión, en esta parte, ¿no? Porque a veces nos angustiamos y decimos, no, pues es que sí alcanzo todavía la pensión, este, mil cosas. ¿Qué se debe hacer? O más bien no es que se deba hacer, sino siento que mi única fuente de vida y prosperidad y todo esto es Jesús. O sea, si lo demás me viene dado por añadidura, está bien, pero entonces es no hacer ningún trámite. No veo de dónde sale esa idea. O sea, el punto es no confiar, no confiarse o estar totalmente confiada en los modos o métodos humanos. Siempre estar puesta en manos de Dios. Pero eso no quiere decir no hacer nada. Quiere decir que usted tiene que hacer lo que debe hacer sus trámites de jubilación, todo. Pero el hecho de se la dan o no se la dan, le alcanza o no le alcanza, eso no le debe preocupar, Ok. porque está en manos de Jesús. Y Jesús nunca desampara, nunca desampara, ¿sí? Pero Sí, recordemos que la providencia no quiere decir opulencia, claro, claro. ¿sí? La providencia no es opulencia. Muy Y bien. vivir honestamente. Generalmente lo que hacemos cuando hay dinero, cuando hay medios económicos, es malgastar, Sí, pero malgastamos en nosotros. En vez de usar ese dinero, entendiendo que si lo tengo es porque Dios me lo permite y que debería de usarlo para lo que Él quisiera que lo usara. Obras de caridad, socorrer a alguien que tenga necesidad, en fin. No quiere decir tampoco no usar nada para uno, pero no en un modo como se usa de un despilfarro, ¿sí? Y ya, sí, entiendo. no se apure. Así que haga sus trámites, jubílese y listo. Ok, muchas gracias. Ándale. A ver, Alex. Alex. Doctor, volviendo con el demonio, No, pero ¿por qué? porque tengo una pregunta. ¿Se Este, volviendo con Ricardo? no, no, No. del otro, del que estábamos hablando ahorita, Ah, es con Ismael. es Luzbel, ¿no, doctor? ¿Su nombre es Luzbel? Mil nombres. Bueno, como se llame. El Señor le ordena y lo manda. O sea, él hace lo que el Señor le pida. Cuando Dios le pide algo que es raro, Ujú, el demonio no puede decir no. ajá, O sea, en el Evangelio, sí. el Pero demonio si se él quería, le dice, cálmate, ya no molestes a mi gente, ¿lo va a hacer? sí, pero no lo va a hacer. O sea, lo puede hacer, sí, Ujú, pero no lo va a hacer. ok. Pero Ahora, entonces, espéreme, ajá, ¿por qué no lo va a hacer? ¿por qué no lo va a hacer? Porque él se divierte mucho con nosotros. Y como nosotros le hacemos caso, pues ahí está la relación, ¿no? ¿Por qué Dios no le prohíbe divertirse con nosotros? Porque esa es la prueba que tenemos nosotros para pasar Esa, al otro esa lado. es, esa es la prueba. Esa es la Si prueba. nos quitara el demonio, ¿qué prueba tendríamos? Ujú, sí, ¿De pues sí, acuerdo? no, exacto. Ajá. Y por el demonio, doctor, cuando ya se acabe toda la humanidad y que ya venga el Señor ya
a levantar a vivos y muertos y que ya la humanidad ya no exista, ¿qué va a hacer él? ¿Él Ay, puede regresar con el Señor o no? ¿O ya no tiene no, derecho? ¿Ya no. no? La decisión que un ser tome en el último momento de la prueba es una decisión eterna. So, él ya está ahí, ya. El demonio decidió ponerse en contra de Dios y toda la eternidad estará en contra de Dios. Entonces ya se amoló, ya Ya va, se fue. Sí, mándelo al demonio, listo. ya, ya se quedó ahí. Otra pregunta, doctor, que estábamos ahorita hablando antes que usted llegara. Mucha gente cuando saluda dice buenos días o buenas tardes en el divino querer y en esto y lo otro, ¿no? Y en el divino querer y que no sé qué. Y nosotros nunca lo hemos oído que diga cosas así. Buenos días en el divino querer, hermanos, quién sabe qué. No. O sea, ¿eso es voluntad humana? No, es que estoy poseído. No, porque mucha gente así saluda y empieza cuando escribe y todo eso, empieza Esos con son, el, esas son ¿qué es? cursilerías. Cursilería. Cursilerías. Ah, que oigan todos, que es Pa- cursilería, por favor. parecemos protestantes. ¿Sí ha oído a los protestantes? Sí, En el nombre de Dios, y en el nombre sí, de Dios, en el y en el nombre de nombre de Dios. Dios. Es Ah, pura ok. fantochería, cursilería, todas Ajá, las... Así que qué nunca me va a bueno, oír doctor. decir eso. No, nunca lo he escuchado, por eso digo yo, bueno, esta gente, no, yo nunca lo digo tampoco porque usted no lo dice, pero la gente que habla así, digo yo, pues esto yo creo que no es parte del Señor. ¿Sí? Bueno, ok, doctor, gracias. Ándale, Alex. Adelante, A ver, Marita. Tessa. Oh, perdón. Sí, Tessa, ahora soy yo. Es- Doctor, el bautismo, cuando uno se bautiza, te deja el germen, en germen, la divina voluntad para que después uno lo pueda desarrollar en actos, ¿no? En actos divinos. Lo que te deja, y no en germen, sino en realidad, es el acceso a Jesús. En el paraíso terrenal otra vez. Ujú, O sea, cuando saca en el centro del paraíso, o sea, en el centro del hombre, sí. estaba plantado el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es la voluntad, y estaba plantado el árbol de la vida, que es Jesús. Cuando viene el pecado, se dice que Dios corre al hombre del paraíso, pero lo que pasa es que pone un impedimento para que el hombre pueda accesar a Jesús. O sea, saquémoslo del paraíso, no sea que alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre, que eso hubiera sido revertir la consecuencia del pecado. El bautismo lo que hace es retira ese obstáculo y ahora el hombre tiene la libertad de poder acercarse a Jesús. La espada de fuego retira ese obstáculo. Así es. Ya, doctor, ok, gracias. Ah, bueno, acá hay maestro. Y ahora. Doctor, doctor, una consulta, sí. Voy a leer un poquito, ¿ya? Jesús dice, es tan dolorosa esta agonía de mi voluntad que mi humanidad, que la quiso sufrir en el huerto de Getsemaní, llegó a buscar ayuda en mis apóstoles, no la obtuvo, y fue tanto el espasmo que sudé sangre viva y sintiéndome sucumbir bajo el peso enorme de una agonía tan larga y tremenda de mi voluntad divina, invoqué a mi Padre Celestial que me ayudara diciéndole, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. En todas las otras penas de mi pasión, por cuan atroces, no dije nunca, si es posible, pase esta pena. Más bien, sobre la cruz grité, sitio, tengo sed de penas. Y tan más adelante dice, qué dolor, no hay dolor que pueda igualar. Doctor, mi pregunta es, grité sitio, tengo sed de penas. De almas.
¿Qué significa exactamente? Bueno, mi esposa me dice C de almas. Y así es. No es de penas, es de almas. De almas. Y Sí, por esa sed de almas está dispuesto a sufrir todas las penas que sean necesarias. Y Pero sí. la pena máxima, o sea, siempre fue el tomar sobre de él el sufrimiento de la divina voluntad durante tantísimos años. Ese sufrimiento era el rechazo de la criatura a la divina voluntad. Por eso es que, Padre, pues, si es posible que pase de mí este cáliz, el cáliz de la voluntad humana obrante en él, no el cáliz de las penas, no el cáliz de los golpes, de la cruz, de la corona de espinas, sino el cáliz de la voluntad humana obrando en él, rechazando a la voluntad divina. Y ese fue el dolor más grande de Jesús. Lo hizo sudar sangre. Ya hemos hablado de que es imposible sudar sangre. Sí, sí, lo escuché una vez, doctor. Sí, sí. la palabra sitio es almas. Sitio es almas. Tengo sed de almas. Tengo C de almas. Sitio. Sí, es el dolor más grande que nada se le puede igualar. Ya, doctor, sí, ese me quedó clarísimo, sí. Bueno, Sí, sí. ¿De verdad? Gracias, sí, sí. ¿de verdad? ¿De verdad? Pero, doctor, ¿cómo? ¿Qué pasó? Tranquilo. No, ¿qué doctor? Esa. No, ese es mi profesor. No, 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 hijito. Yo estoy aquí por ella. No, 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 Así que ahí tiene no, su plus ganado. no. Su Ya, doctor. plus. Medio soberbio el hombre, ¿no? Ay, sí. A ver, Ya, Marita. Ay, Dios mío. gracias. Ya, gracias, doctor. Buenos días, doctor. Hola. Doctor, durante la semana he estado escuchando los videos con respecto a nuestra Madre, la Virgencita María. Entonces, tengo dos dudas, ¿no? La primera es que Dios a ella, al momento de crear su alma, o sea, tuvo la prueba ahí, ¿no? De, Ujú, de si es que quería vivir en divina voluntad, ¿no? Entonces ella ujú. vio los horrores de la voluntad humana y ella decidió, no, quiero seguir vivir en vida divina. Nosotros, doctor, al momento de que nos crearon nuestra alma, ¿tenemos también esa prueba? No, nosotros la pasamos día con día durante toda nuestra vida. Y a la Virgen, a la Virgencita le dio la ciencia infusa en ese, ¿no? La dotó de ese don. O sea, Sí, entiendo que para ella, ¿no? sí, pero la ciencia infusa es como un agregado a la divina voluntad. O sea, María es inmaculada, sí. Dios crea el alma de María dentro de la misma Trinidad. Entonces no tiene acceso a la culpa original. Le dan todas las gracias que necesitaba para llevar su trabajo, o sea, de ser la madre del Redentor. Pero todo eso estaba condicionado a si pasaba o no la prueba. Entonces, en un momento dado, ellos tienen que pasar la prueba ahí, en ese instante, para que nunca hubiera estado en contacto con el Ujú, pecado original. Por eso le presentan ahí en ese momento todo lo que Dios ha hecho y todo lo que la humanidad ha hecho. Y le preguntan, ¿quieres sí o no? Entonces, cuando María dice sí, en ese momento todo lo que estaba reservado para ella ya lo tiene en posesión.
no dice sí debido a lo que tenía, sino dice sí debido a lo que ella vio y al amor que ella tenía por Dios y por su Mesías. Ujú. O sea, Sí, lo que hizo grande a María no es que estaba destinada a ser la madre. Lo que la hizo grande no es ser inmaculada, no es ser la plena de gracia. Todo eso es secundario y es efecto del haber vivido siempre en la divina voluntad. ujú. Lo que le hizo grande fue sí, o sea, dar su decisión de sí, ¿no? Su fiat, ¿no? Así es. Ujú. Y también mi otra duda es que este, no entendí bien, o sea, no me quedó claro cómo desde que ya concibió, no, el momento en el que ya es nuestra madre, o sea, es desde que concibe a Jesús, ¿no? Ujú. ¿Cómo así? O sea, ¿por qué? Es que ya desde ese momento es nuestra madre, porque Jesús lleva ya nuestras vidas. O sea, eso sí, no lo tengo claro. Bueno, vamos a complicárselo más. O sea, María es la primera que le paga al Padre a nombre de todos nosotros. Ujú, Bueno, o sea, en el tiempo, María vive la vida de todos y se la entrega al Padre rehecha en voluntad divina. Por lo tanto, está tomando toda nuestra vida y la está rehaciendo y la está entregando en manos del Padre como reparación, como gloria, como honor. Por lo tanto, María está siendo la primera reparadora de toda la familia humana. No es Jesús, es María. Eso es en el tiempo. ujú, En la eternidad, primero es Jesús ujú, y luego María. Pero recordemos que María fue concebida en los actos de su futuro hijo. O sea, en Dios, previendo los actos de Jesús, de toda la redención, sobre esos actos es creada el alma de María. Por eso es que ella puede quedar inmaculada y por ujú, eso es que se le otorgan todos los dones a expensas de la prueba. Se ha condicionado la prueba. Lo que hace grande a María es la prueba. Si ella no hubiera tenido prueba, hubiera sido esclava. Si ella no hubiera pasado la prueba, nunca hubiera sido ni inmaculada, ni llena de gracia, Madre de Dios. ni la madre del Verbo, ni nada. Ujú, Entonces, ella es primero en el tiempo, gracias a haber sido concebida en los futuros actos de su Hijo Jesús. Todo esto se entiende en el acto único de Dios. En el acto único está todo junto. Entonces se toman los méritos de Jesús y ahí sobre eso es concebida Él. Entonces, si es así, entonces María, por haber vivido nuestra vida, por haberle entregado la divinidad completamente perfecta, por eso es que es nuestra madre. Por haber vivido la vida de Jesús y Jesús vivió la nuestra, también es nuestra madre. ¿Sí se entiende? sí, Eso de que fue madre de nosotros porque Jesús dijo, he ahí a tu madre, eso no tiene sentido. ujú, Eso es simplemente la corroboración de que efectivamente María es la madre de todos, ujú, ¿sí? Pero la iglesia, o sea, por desconocimiento, no por culpa,
sino porque no había sido revelado esto. O sea, no lo entiende o no lo concibe. Ujú. Sí, me queda claro. Ujú. O sea, Gracias, doctor. claro que no entendió. No, sí. Lo que pasa es que en uno de bueno, de los videos, sí, se me hizo un poco un entrevero cuando se explicaba ahí, ¿no? Que, o sea, Dios puso, por ser el germen divino de Dios, ¿no? Más el fiat de María, es que se concibe el verbo, ¿no? Entonces, en el germen divino ya estaba todas las vidas de todos, ¿no? Entonces, es así que por eso es que María es nuestra madre, porque ya tenemos, ya está ahí, ya estamos ahí en ese germen divino. Sí, así es, pero también porque vivió nuestra vida. Ya, O sea, una en el persona tiempo. que forma la vida de otra y la da a la luz se llama madre. Por Ujú, eso es que Luisa es nuestra segunda madre, ¿sí? Porque ujú. ella vivió también toda nuestra vida y la entrega a la divinidad en reparación de todo lo que nosotros hemos hecho. Entonces tenemos de nuestra primera madre, que es María. Nuestra segunda madre es Luisa. Y nuestra tercera madre es la madre biológica. Ujú. O sea, tenemos muchas madres. Sí, sí, doctor, gracias. Doctor, por aquí tenemos algunas preguntas en el chat. Ujú. Nos dice, ¿podría darnos el ejemplo de cómo saludarnos con todos? Pues solo decimos buenos días dentro del acto único de Dios. Me imagino que es a la referencia de... Ya, a lo que Ajá, decíamos con sí, Alex. ¿Cómo saludarnos? Bueno, pues creo que es muy sencillo. Hola, Alex. Hola, Ricky, ¿cómo estás? ok, y ya. Y, En las cartas de Luisa Picarreta habla al final, ¿no? Pero al final dice algo sobre saludos en el... no, no recuerdo cómo dice, pero creo que al final menciona que el querer divino o algo así, ¿no? hola. Bueno, al final, por ejemplo, ahora que se usa tanto el WhatsApp, al final de un mensajito de estos se le puede poner saludos en la divina voluntad, saludos en el divino querer, un abrazo en la divina voluntad. No hay problema, Claro, ¿sí? ok, bueno. Pero nunca empezamos un mensaje diciendo, eh, es más, no se me ocurre cómo ponerlo. Yo sí los pongo. ¿Tú sí Bueno, pero los era como un pones? saludo. Bueno, ¿Y qué pones? A ver, saludos en no confiesa. querer, espero que estén muy bien. Les mando lo siguiente y ya. Ah, muy bien, ven, Bueno, muy loca. aprendan de Ricardo. Bueno, hay otra pregunta. Dice, pues si en el nos dice Mercedes, pues si en el acto único de Dios, en el divino querer, estamos todos, como, perdón, es la misma pregunta. Perdón, Nancy nos dice así, quisiera si me pudiera ayudar el doctor lo referente al acto de rehacer. ¿Es un giro? Ujú, Ok, sí. muy bien, perfecto. Otra pregunta más que nos dejaron del chat de Vida Divina nos dice así. Bueno, adelante, Tessa, porque en esta pregunta necesito, ¿cómo se llama? Referirla. Adelante, mientras Sí, tanto. ahora sí me toca a mí. Este, sí, doctor, hoy día estaba leyendo, bueno, ¿cómo se dice en de San Pedro Crisólogo, un doctor de la iglesia, ¿no? Y hace una reflexión donde San Juan Bautista, él siempre invocaba, o sea, predicaba diciendo convertíos, convertíos, ya está cerca el reino
de los cielos. Y seguía diciendo, solamente se dedicó él a pronunciar esa prédica, convertíos, el reino de Dios ya está cerca. Entonces yo, pensando, yo decía, San Juan Bautista con todo su, era un santo, pues el santo más grande que Jesús lo refiere, ¿él sabría algo de la divina voluntad? ¿Siquiera una sospecha, algo? Y también esto viene en acotación porque muchas hermanitas o hermanos que uno ya trata de que lean los libros del cielo y esa parte de pasar ese umbral y que puedan entender de la manera más didáctica, ellos siempre dicen, no, pudo haber estado antes las enseñanzas. Obviamente que yo ya entendí que eso no es así, pero hay santos, por ejemplo, usted una vez le escuché que es San San Pablo de Pablo la de la Cruz Cruz y Santa Teresita. y Santa Teresita habían, digamos, rasgado algo o tocado algo de estos conocimientos. Entonces, en una manera como para poderles explicar, ¿qué se le puede decir, doctor? De una manera, sea como para que sea, bueno, esa es parte de la prédica también, ¿no? ¿Qué se les puede decir? O sea, la santidad humana se basa prácticamente en la búsqueda de la santidad divina, sin conocerlo. Ujú, Jesús nos deja todo el camino abierto para llegar al conocimiento de este punto. Recordemos las palabras de Jesús. O sea, Él es, sí, el que lo ve a Él ve al Padre, el Padre está en Él, el Padre obra en Él, ¿sí? Y nos pide que seamos tan santos como el mismo Padre es santo. Y al final dice que Él en nosotros y Él y el Padre en Jesús, para que nosotros lleguemos a ser uno con ellos, de la misma manera que ellos son uno. Si esto lo reflexionamos sin tabús, ujú, nos vamos a poner en el punto de que nos está diciendo que debemos llegar a esa unidad, pero unidad de pensamiento, unidad de voluntad, unidad de actos. Porque si yo no tengo la voluntad de Dios en mí, nunca podré ser igual que el Padre y Jesús. Si ujú, yo no tengo los actos de Dios en mí como propios, nunca seré igual a Jesús. Si yo no tengo los méritos, si yo no tengo los atributos que tiene Jesús, yo no puedo ser igual que Jesús y no puedo llegar a ser uno con ellos. Entonces todo esto ya estaba perfectamente indiciado en el ujú, Evangelio. ujú, San Pablo, San Juan nos reafirman esto y San Pedro también, porque entre ellos tres nos van dando los matices de lo que es la unión íntima con ellos. De ahí es que la Iglesia ha ido deduciendo, ha ido sacando todo lo que está plasmado en el catecismo. Y en el catecismo, ya lo hemos leído, que se nos pide ser uno con Jesús, que debemos repetir la vida de Jesús, que debemos completar en nosotros los estados y misterios de Jesús, que se nos quiere participar la naturaleza divina, que se nos quiere participar la vida divina. O sea, todo esto es doctrina de la Iglesia, pero era pensado, meditado, pero nunca se pudo llegar al punto del cómo conseguirlo. ¿Por ujú, qué? Porque no estaba revelado. Entonces, lo tenían como un ideal, sí, pero un ideal que se iba a conseguir con modos y métodos humanos. ¿De acuerdo? ujú, Entonces, hubo muchos santos que tienen esta intuición. Y para mí, uno de los más acercados
es San Juan de la Cruz y Santa Teresita del Niño Jesús. San Juan de la Cruz llega a una conclusión que prácticamente nadie ha llegado. A Dios no lo conocemos. Tenemos ciertas ideas, referencias de Él, pero San Juan de la Cruz lo pone y dice, cuando quieras llegar a donde no conoces, o sea, cuando quieras llegar a ese Dios que no conoces, tienes que caminar por donde no conoces. Porque si seguimos caminando por donde conocemos, no vamos a llegar. No sé si se entiende. Sí, O sea, sí, quieres subir a un monte y has caminado todos los caminos que tiene ese monte, pero todos no llegan a la punta. Entonces, ¿cómo le haces para llegar a la punta de ese monte? Tienes que salirte de los caminos conocidos y caminar por donde no conoces. Entonces, creo que es perfectamente aceptado, pero es algo que si no conocemos el camino, no podemos llegar. Por eso es que Jesús le dice a Luisa, de ti saldrán las verdaderas enseñanzas del cómo llegar a vivir en mi divina voluntad. Tú serás el camino. Tú serás el camino. No es tú marcarás, tú serás el camino junto con Él. Porque el verdadero camino es Jesús. Pero ya hemos dicho que cuando dice yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, no me está diciendo sígueme. Y todos hemos entendido, sígueme. Y queremos seguirlo de acuerdo a lo que Él hacía, y pero lo queremos seguir imitándolo. No me va a llevar a Él. El verdadero camino es Jesús. ¿Qué quiere decir? Que tengo que vivir la vida de Jesús. Si no vivo la vida de Él, no voy por el camino correcto. su vida divina, ¿no, doctor? Sí, y su vida divina una. Doctor, me hace recordar, sí, bueno, tengo bellos recuerdos siempre cuando estudié en la facultad, de todas maneras, un paso muy importante en mi vida, pero me acuerdo mucho se me vino a la mente que digamos, el teólogo, digamos, siempre hay alguien que sabe un poquito más, ¿no? Lo consideran mucho este profesor, ¿no? Un teólogo, un buen teólogo. Y él nos contó una anécdota cortita, nomás que los escritos de Santa Teresita, del Niño Jesús, se hablaba mucho de que, inclusive, ¿no? Disculpando lo que voy a decir, pero la consideraban una loca con sus escritos, que eran escritos de loca, decía. Y entonces, pero él hizo un comentario, que él también pensaba así, en su momento, ¿no? En un momento, claro, y siempre va a ser por falta de conocimiento, siempre va a ser. Y entonces él dijo que justo falleció una monjita carmelita, directora del tal sitio, y le dijo, entonces como se lo dejó como herencia justamente a él, que él no quería saber, digamos, mucho de Santa Teresita y sus escritos, ¿no? Seguía otros santos, tal vez, ¿no? Y entonces cuando le entregué estos escritos, ya bueno, como herencia, pues entonces ya no los pudo rechazar y empezó a leerlos, uno tras otro, una hoja tras hoja. Y terminó siendo pues esa, digamos, su fiel escudero de Santa Teresita. Y como rector de ahí de la facultad fue el encargado de recibir sus reliquias, todo, y le hizo todos los honores, todo lo que cuando hacía su peregrinaje, las reliquias de Santa Teresita. Pero eso me llamó la atención justamente esto, ¿no? Es solamente el libro cielo por falta de conocimiento de que se divulgue, que se conozca, y de ahí, y una vez la gente que, como decía, ya lo revise y lo mire y no, y seguimos, es el camino de Jesús y vivir la vida divina. No, pero yo pondría una cosita más que es lo más importante, que ella decía, Santa Teresita, que solamente a Dios se le puede amar con amor divino.
Ujú. nada más. Eso llegó a decir ella. O sea, estos santos, si hubieran tenido estos conocimientos, doctor, Uy, Hubiera- Hubieran vivido perfectamente en la divina voluntad. uy, sí, qué lindo. Lo hubieran podido hacer una vida, pero intensa. Eso, ojalá que lo meditáramos, porque eso quiere decir lo afortunados que somos. Mm. Tenemos más posibilidades que ellos de llegar a ser santos divinos. Acá. Sí, doctor, eso está fuerte. Sí. Sí, la responsabilidad y agradecerle a Dios, ¿no? Ese Ujú. escogimiento que Ujú. nos ha hecho nacer en esta época, ¿no? En esta época, en este Hoy Así sí. es. creo que todavía estamos Así que todavía estamos, ¿qué? Perdón. Jóvenes. jóvenes o sea, empezando, ¿no? La vida divina. Gracias. No, el doctor ya está teenager, Este es adolescente. un adolescente, vida divina, doctor. Nosotros estamos gateando. No, lo digo por la edad. Digo, Ah, bueno. no, 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 y tenía también otra meditación que se me vino a la cabeza en la mañana leyendo el libro del cielo. Decía yo, le comentaba a mi esposa que imagínate tú que Dios sabe ya obviamente cuándo va a llevar, pues, ¿no? Pero yo digo, para los que estamos gateando todavía estos conocimientos, y este tercer FIA todavía es reciente, es novedoso, está empezando, está en cascarita de huevo, se está divulgando. Imagínate, pues entonces el doctor va a vivir por lo menos 130 años. Nosotros viviremos, pues, yo me imagino, unos 85, 90, me imagino, para que esto se divulgue más, porque eso, no, sin ser modesto ni nada de eso, ¿no? Pero pensaba, ¿no? Se me pasó ese pensamiento y decía, pues definitivamente tenemos que vivir muchos años porque yo los 36 libros calculo, yo voy por el 20, yo calculo así nomás al paso que voy, un año y medio más para acabar los 36, ¿no? O sea, porque yo no avanzo mucho, avanzo 2 hojas, pero me detengo, pues, a Y deleitar, a hace mil saborear preguntas en esas 2 horas. y retrocedo para ver lo que he estudiado y lo hago claro, pues por eso el comentario, ¿no? Ya se me están viniendo esos pensamientos y me detengo más y me demoro más en leer. Y yo digo, pero tampoco voy a correr si Dios ya sabe cuándo me Y el quiera. doctor tiene que Y vivir además el doctor 130, vivirá que dice. 130 años y ya con eso ya estamos más preparaditos, ¿no? Bueno, Muy de bien. acuerdo. Vamos con la siguiente pregunta. Gracias, doctor. Nos mencionan en el chat, dice, una pregunta para el doctor. Dice, para una persona que lleva tiempo en el conocimiento de la divina voluntad, aproximadamente 3 años, es normal que cuando salen giros espontáneos sin buscarlos, se emocione siempre con lo que está experimentando y que quede como muy agotada. ¿Es esto simplemente sentimentalismo o sería más sensible y no tiene nada que ver con los giros? No, eso depende de la sensibilidad de la persona. O sea, personas sensibles, de temperamento más sensible, son personas que, ¿cómo diríamos? No es que gocen más, sino que profundizan más en todo lo que se está girando. Una persona de un temperamento frío, o sea, entiende, vive, pero no hay esa manifestación exterior. Pero está bien, está dentro de lo normal. Ok, muy bien. Adelante, Marita. Sí, em, doctor, disculpe, tenía otra duda referente a lo que estaban mencionando al inicio del programa sobre el demonio. Eh, Cuando comentó que nosotros le decimos sí, o sea, que el demonio nos puede atacar si le decimos sí al demonio de la otra persona, ¿no? O sea, por ejemplo,
si hay una persona que tiene, tiene la avaricia, el egoísmo o la envidia, ¿no? Y yo le hago, y yo le hago caso a esa persona, o sea, me molesta esa actitud de la otra persona, ¿no? Entonces, si yo le digo sí, o si le hago caso a esas actitudes de la otra persona, quiere decir que le estoy como que aceptando al demonio, ¿no? Así es. No, no aceptando el demonio, sino lo que está pasando es que está saliéndose de su punto de paz, su punto de Ajá. reposo, que eso es lo que el demonio busca, sacarla de su estado de paz. Ay, sí. Y eso ocurre, doctor, a veces con personas así, familia, o personas que Por eso, son pero muy próximas, ¿no? Y por más que digo, no, esa vez no voy a hacer caso, no voy a, me voy a mantener al margen, ¿no? Así pensando, pero cuando llega el momento de, de del la realidad, acercamiento, sí, entonces ahí otra vez me da esa sensación de fastidio, ¿no? Entonces, con algunas personas sí es más fácil manejarlas, ¿no? Pero con otras sí me cuesta. Es una lucha. por eso es simplemente recuerde, ya no están lo que le hagan, lo que le digan, ya no está recayendo sobre su voluntad, sino están recayendo sobre la voluntad divina, que es la que está formando su vida. Ujú. Así que ya no tiene nada que hacer, no tiene nada que temer. Es la divina voluntad la que se encarga de llevar a cabo todas las respuestas. Ya no va a responder con su temperamento, sino con los atributos de Dios. Ok, ya, doctor, gracias. Lady, Buenos días, doctor. Ay, quiero quitar mi camarita. Ahí está. Buenos días, doctor. Yo tengo una duda relacionada a la presa. Anoche sí se me veía. no se escucha nada. Que sí, eh, Betty, creo que por ahí tienes un problema de conexión. Silénciala, Ricardo, mientras lo arregla, ¿no? Y vamos Sí, con Lady. déjame ponerla. A ver, Lady. Adelante, Lady. Lady, adelante. También se desconectó. Ah, bueno, pues comencemos con Nancy. Adelante, Nancy. La, dándole seguimiento a la pregunta anterior que se hizo respecto al perder la calma o algo así, yo sé que no nos debemos de permitir y debemos de vivir en divina voluntad y no dejar que nos gane. Pero, por ejemplo, a lo mejor ese sentimiento, el enojo, aunque sea no contestar, pero sí sentir el coraje y el enojo, ¿qué qué me recomiendan? Perdón. ¿Qué quiere que le diga? Adéntrese más en la divina voluntad. ¿Sí?
Y cuando, por ¿no? ejemplo, el comentario es contra lo que estoy haciendo, de estar empapándome de divina voluntad, que va contra Dios, contra la religión, o sea, eso es lo que más me puede. Por eso, pero tenemos el ejemplo de Jesús. A Jesús lo atacaron siempre, atacándolo, diciéndole que era el demonio, diciéndole que, o sea, haciéndole entender que lo que él decía no era verdad, se burlaban de él. Sin embargo, ¿qué hacía? Nada. Bueno, eso es lo que debemos hacer, no dejarnos llevar por eso. Pero eso no es obra nuestra, no es obra nuestra, sino es Jesús poniendo todos sus atributos en usted. Usted va a responder con los atributos de Él, no con los suyos. Por eso le dije, adéntrese más en la divina voluntad. Gracias, ¿De acuerdo? gracias, sí. A ver, le dice ahora sí. Hola, doctor. Hola. Mi pregunta es sobre la Virgen María. Y también estaba escuchando durante esta semana los audios sobre los méritos de la Virgen María. Y bueno, me llené de mucha alegría al saber de que uno puede llegar a ser como la Virgen María. O sea, no es tan lejos, no está lejos para nosotros en la divina voluntad de ser como la Virgen María, pero em, ¿podría por favor indicarnos, o sea, entiendo de que es una prueba diaria la que nosotros tenemos, ¿no? Mientras que estemos en la tierra, diariamente tendremos una prueba en nuestra voluntad. Y Sí. entonces, esa sería, digamos, nuestro camino para llegar a tener una vida como la Virgen María, sería esa, solamente centrarnos en conocer las verdades y digamos, esa prueba nuestra voluntad diaria, o tenemos todavía algo más, doctor. ¿Podría, por favor, Por eso, profundizar un Lenny, poquito? no se trata de conocer, se trata de actuar. ¿Sí? Se trata de actuar. El conocer, si no lo llevas ese conocimiento a la voluntad, no sirve de nada. Entonces, es simplemente irnos involucrando en lo que estamos leyendo e ir tratando de hacer que todo eso se convierta en realidad en nosotros. Nada más. Y entre más conozcamos, bueno, más podemos abarcar esa plenitud de vida divina. Pero no es el conocer lo que te va a depositar en la vida divina, sino es el actuar. Ujú. Sí, sino que justo cuando escuchaba esta explicación suya en estos audios, dijo una frase algo similar, ¿no? A la que le voy a decir, o sea, que no estamos, o sea, María no está, digamos, muy alto como para nosotros, ¿no? Que vivimos, que hemos vivido tanto tiempo en voluntad humana, María no está lejana para nosotros, ¿no? Entonces, claro, o sea, es la vida divina, se entiende, sí. Y pensaba, tantas personas que hasta el día de hoy seguramente lo seguirán haciendo con, digamos, en consagraciones a la Virgen y seguramente pensando de que es una forma de dar de darle amor a la Virgen María, demostrar ese cariño, ¿no? Y sobre todo buscar una santidad, digo, ¿no? Pero eh, este conocimiento y buscar la vida de María, la vida divina de María, es muchísimo, digamos, más
más centrado y más a lo que Jesucristo quiere para nosotros. Eso entendí, doctor. No, pero yo no entendí. Oh, El punto es este, ¿no? sí, El que podemos llegar a ser como María es una forma de decir que podemos llegar a tener vida divina. vida divina. Pero Real. nunca podremos llegar a la plenitud de María ni a tener las gracias que tuvo María. Eso no será posible. Pero en Ujú. cuanto a vida divina, sí. ¿De qué manera? Viviendo una divina voluntad. Ahora, ¿qué plenitud puedes llegar a tener de esta vida divina? Eso depende de ti. Depende de la continuidad de tus actos, depende de todo lo que hagamos y las prácticas que llevemos a cabo. Pero el ser igual que María, no. ¿De acuerdo? Perdón, doctor, no le escuché bien la última frase. Pues ni modo. Le entendí como que ser igual que María, no. Sí, igual que María, no. Igual que Ah, María ya, ya. en cuanto a la Ujú. vida divina, sí. ¿De acuerdo? Correcto, correcto. Ya, ahora sí más claro, doctor. Gracias. Bueno, Adelante, Nancy. Perdón, no bajé la mano hace rato. Ya. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Cecilia. Cecilia, adelante. Buenos días. mm, Quisiera hacer una pregunta referente a, en el libro de las 24 horas de la Pasión, Jesús, en el momento del lavado de los pies a sus discípulos, eh, cuando le tocó lavarle los pies a Judas, él sollozando y llorando, le rogó a Judas el no condenarse, el no ir al infierno. Eh, yo soy mamá de tengo dos hijos, mi hija mayor de 21 y mi hijo casi 18. Mi hija mayor no vive eh, bueno, toda mi vida los he llevado en fe. Hemos vivido nuestro hogar en fe, pero ella no está haciendo bien las cosas. En el caso como papás, nosotros debemos de rogarle a nuestros hijos a vivir sus vidas en Dios. bueno, es que cuando el hijo ya es adulto, generalmente ya no podemos como tratar de jalarlos o de imponerles. Pero si su hija le permite el hablar, háblele, no le hable de lo malo que está haciendo, háblele de lo bueno que está dejando. No sé si me explico. Supongo que lo que está pasando es que está viviendo con alguien sin unirse en matrimonio. No, ella vive con nosotros. Entonces, Ella, bueno, estudia en la universidad, trabaja, tiene un novio, pero eh, no vive su vida en caminos correctos y pues ella decide cosas eh, pasando por nuestras cabezas, digamos, por decirlo así, no obedeciendo, definitivamente no obedeciendo las cosas de las que nosotros como padres le inculcamos a ella en fe y pues y le hablamos y ella siempre quiere hacer su voluntad humana, ¿no? En ese caso, ¿cómo debemos de actuar? por eso, vuelvo a lo mismo. Si ella se presta para hablar, póngale enfrente lo que está perdiendo, no el regaño o la llamada de atención por lo que está haciendo.
Pongan enfrente la parte positiva. Segundo, Jesús nos promete que al alma que llega a vivir en su voluntad le va a conceder las más grandes conversiones. Entonces, todo lo que haga, todos sus actos en la divina voluntad, ofrézcalos en reparación por lo que su hija hace, en reparación por lo que todos los jóvenes como su hija hacen, por las ofensas que le dan a Dios, en fin, pero también pidiendo el reino para ellos. O sea, pidiendo el reino, pidiendo el reino. Recordemos que esas peticiones no son de la persona, sino son de la misma divina voluntad que está fungiendo como vida en la persona. Por lo tanto, es Dios pidiéndose a sí mismo. No sé si queda claro esto. Si usted vive en la divina voluntad y usted pide el reino para su hija y para todos los que están como ella, es Dios mismo pidiéndose a sí mismo que darles el reino. Y eso es lo que Él lo empeña a Él en estar dando lo necesario para que se vaya convirtiendo poco a poco. Entonces, es la palabra, el ejemplo y la vida en la divina voluntad. Sobre todo que ya es adulta. Ok. Eso, pues, siempre hemos hablado con ella y ella es rebelde, siempre ha sido rebelde. Y pues le decimos que en esta casa el centro es Dios, lo primero es Dios, y si ella no sigue las cosas de Dios, pues ahí están las puertas, pero pues como papá, no sé si así sería la manera, si yo tengo que imitar a Jesús, si esa es la manera correcta de hablarle a ella, ¿no? No, no, porque la está enfrentando. Y lo que le sugerimos es que le hable de lo que está perdiendo. Mm. No sé los defectos que tenga su hija, yo me imaginaba una cosa, pero bueno, háblenle de lo contrario, háblenle de, no sé, o sea, estoy hablando a ciegas, de la paz interior, de esa sensación de estar haciendo lo correcto, de no estarse arriesgando a los fracasos. O sea, no le hable directo del mal, sino háblele del bien que está dejando de lado. ¿Sí? Ok. Ok, Bueno, gracias, doctor. Adelante, Magdalena. Hola, buenas tardes. Doctor, una pregunta. Siempre he escuchado que cuando me toca hablar a veces con hermanas en Cristo que dicen que cuando la persona perdona, pues ya cuando recuerda algo que ha perdonado, lo recuerda pues sin dolor. Eso es lo que dicen ellas. Pero de mi punto de vista, yo creo que cuando uno ya uno perdona desde el alma, porque hay Jesús perdonando en uno, ya uno ni se acuerda para nada de la ofensa. Y me gustaría saber si estoy en lo correcto o estoy equivocada. no, está en lo correcto. O Ya, sea, entendamos así como es Jesús. O sea, Jesús, creo que el ejemplo perfecto es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego, el perdón que le otorga al ladrón, ¿sí? ¿Fue un perdón incondicional? No, fue un perdón y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. ya. Ok, doctor. Gracias. Adelante, Marita. Bueno, tenía una última pregunta.
yo tengo, bueno, también 4 hijos tengo. El mayor tiene una condición de autismo, ¿no? El mayor ya tiene 22 años. Entonces, bueno, a todos mis hijos los he tratado de involucrar también en lo de la divina voluntad, pero no les obligo, por supuesto. Entonces, les he dado las oraciones, pero con mi hijo mayor, bueno, con 2 de mis hijos, eh, le hago la oración con ellos y también hago giros. Entonces, eh, quería preguntarles si es que eso también es válido, ¿no? Porque ellos como que no entienden mucho, pero sí me repiten y lo hacemos y, ¿no? Entonces, si es válido, si es lo correcto, ¿no? Haciendo giros con mis hijos. Bueno, es una manera de irles enseñando, ¿no? O sea, trate de ponerlos en el punto. El giro siempre debe ser personal. O sea, porque ahí entra en juego todo lo que la persona tiene de sentimientos, ¿sí? O sea, todo lo que es ella. Por eso es que ya hacer un giro en comunidad no es lo más correcto, pero es una forma de irles enseñando. Entonces lo puede hacer, sí, síganlo haciendo en la medida que sus hijos lo vayan aceptando, pero incítenlos a que lo hagan solos. Ya, ok. Sí, gracias. ¿No? Pues bueno, doctor, creo que son todas las preguntas. A Betty, perdón. Adelante, o no. Ya hasta había vuelto a bajar mi manita. No sé si ahora ya me escuchan mejor. Sí, Sí, ya, ahora sí, Betty, adelante. Ah, ok. Yo algo que preguntó la hermana, que ya hasta se me olvidó, pero voy a Que no, hacerla. Betty. Este, ¿no? en, anoche yo veía un video que era de vaciarse uno mismo de celos, envidia, egoísmo, todo esto. Cuando uno se vacía y acepta la voluntad de Dios, definitivamente es un no al demonio. Pero cuando uno, por ejemplo, empieza a sentir coraje de alguna contestación o algo, y uno, pues primero cae, pero de inmediato reacciona y dice, no, 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 eso no está bien. Y entonces, honestamente, yo no digo, ay, Señor, hágase tu voluntad. Yo digo, esto no está bien, Señor, ven, cúbreme, protégeme, bendíceme, actúa tú por mí, habla tú por mí. ¿Eso es válido para ya no estar cayendo? ¿O me estoy haciendo también, como dice el doctor Gursi, y hasta cierto punto, pues, como los protestantes, para todo llamo a Dios? Bueno, yo creo que son modos de ir aprendiendo, ¿no? No necesariamente está mal, sino que son modos, medios, métodos que usamos para irnos acostumbrando a esta unión con Dios. Así que por lo pronto, sígalo, pero siempre tener la conciencia clara de que en todo momento y en toda circunstancia está junto a Él. Ok, ok. Casi no escuché, pero traté de entender. Y bueno, mi otra pregunta sería, porque tenía 2 preguntas. Eh, yo voy iniciando casi, no tengo mucho, máximo creo que 6 meses dentro de lo que es mm, en las enseñanzas del libro del cielo. Yo no puedo decir que me siento todavía dentro de divina voluntad, porque honestamente sé que me están faltando muchas cosas. Por ejemplo, yo no puedo dejar a veces de ver noticias y me han dicho 20,000 veces, ya no las veas. Y digo, sí, ya no las voy a ver. Y no las veo por 2, 3 días y vuelvo a verlas. Entonces, vencerme todas esas cosas que no son agradables, por decir adiós, y que me están alejando de él, ¿cómo podría yo hacerlo? O sea, a veces a mí me impacta ver, sí, Llenándose de Jesús. Jesús ok, le dice
O sea, Jesús le dice a un sacerdote que quiere que la fe lo rodee por todas partes, como una barca está rodeada por el mar. Y que como la fe es Él, Él que todo puede, que todo tiene, o sea, Él verá la manera de ir ayudando a esa persona. Que lo primero que empezará a tener es el conocimiento de las verdades divinas. Empezará a entender el fondo de lo que está leyendo. Segundo, empezará a sentir fastidio de todo aquello donde antes se sentía llamada. Y tercero, le otorgará el desapego total de todo. Ok, Bueno, ok. si Ajá. usted hace caso a eso, o sea, no se esforce, no se trata de elaborar virtudes, se trata de llenarse de Jesús por medio de la lectura, por medio del sacramento de la Eucaristía, y en la medida que él vaya poniéndole enfrente el fastidio, vayan haciendo caso, y eso es lo que la va a depositar en el abandono total de todo. Ah, ok, ok. Y doctor, ya la última, ahora sí la última, lo prometo. No, usted dijo dos y ya, ahora se aguanta. No, esto es muy importante para mí por lo siguiente. Yo sé que dentro de la divina voluntad nosotros debemos de ser cumplidores en todo, sin fallarle. En esto, pues está el votar. ¿Por qué lo pregunto? Porque me han llegado hoy, justamente hoy, cantidad de chats y de invitaciones a no votar. Y yo digo, esto no lo quiere Dios. Yo tengo que votar. Y me dicen, es que los tres son masones, los tres son abortistas, y me dan 20,000 explicaciones. Yo estoy en oración desde hace como 15 días, precisamente no por los demás, honestamente. Yo digo, Señor, ayúdame a decidir cómo votar y por quién votar. Todavía no lo tengo claro en mi mente. En otras ocasiones, cuando han habido votaciones y oro, sí me deja saber claramente y rapidito quién. Ahora no he tenido ninguna. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo debo de votar? Bonita pregunta. Mire, en realidad no hay más que dos opciones. La tercera opción no es realmente válida porque no tiene un seguimiento, no tiene un coro que lo siga. La cuarta opción, que sería como el ideal, que es el católico, pero ni siquiera tiene partido. Entonces, votar por cualquiera de estos dos es un voto nulo. Y sabemos que en México los votos nulos o los votos así para candidatos no postulados se dan a favor es como votar a favor del partido en el poder. Actual. Sí. Entonces, si no vota o vota por ellos, estaría votando por el partido actual. De los otros dos, los dos tienen cosas malas, pero uno es a favor del aborto y el otro lo quiere constitucionalizar. Entonces, ¿qué es lo preferible? ¿Que el aborto quede como opción o que el aborto quede como ley? Es que No, el aborto quede como opción porque Ajá. contra eso se puede luchar. Contra la Constitución ya no. Uno de ellos quiere continuar con la democracia. El otro quiere llegar a un régimen comunista. Uno pelea por la libertad y el otro pelea por la esclavitud. Uno quiere imponer todo lo que es el criterio de LGTB
el criterio de que los padres no pueden decidir sobre los hijos, el criterio de que si el hijo quiere cambiar de sexo, los padres no se pueden oponer, bajo pena incluso de cárcel, y el otro no pone ninguna restricción en esto. El otro quiere seguir con la paternidad, o sea, que se respete la autoridad de los padres, que los padres pueden decidir por los hijos mientras son pequeños. O sea, tenemos, ¿cómo diríamos? Tenemos dos opciones nada más. Entonces, ¿por cuál nos decidimos? Por el que quiere llegar al absolutismo, al régimen autoritario, al régimen comunista. No. Bueno, entonces voto por el otro. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, doctor. Ándale. Bueno, después del voto, nos vemos. Doctor, Bueno, muchas gracias. muchas gracias Bueno, también. pues les agradecemos a todos ustedes por este tiempo y Gracias. espero que les hayan podido ayudar a contestar todas estas preguntas correspondientes a las verdades divinas. Gracias, doctor. Gracias a todos ustedes por este tiempo y nos vemos a la próxima. Gracias, Hasta luego. doctor. Gracias, Ricardo. Gracias, Luego. Ricardo. Gracias, Vicky.